Seguimos con más información, regresamos a Colombia para hablar con nuestra compañera Estefanía Mera Cerantes por estas contramarchas para el 1 de mayo. Estefi, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola Maga, buenos días nuevamente. Estoy con Diógenes Orjuela, él es expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Entre otras cosas, don Diógenes Orjuela, bienvenido a estos micrófonos y pantallas de DNews. Empecemos contándole a la gente cómo se va a formar y qué opinan ustedes de esta contramarcha que está planteando el presidente para el Día del Trabajo, el 1 de mayo, en respuesta a lo que pasó el domingo pasado. Bienvenido. A ver, nadie tiene derecho a llamar contramarcha un acto propio de los trabajadores colombianos y del mundo como es el 1 de mayo. Tratar de aprovecharse de una marcha de estas es como si un alcalde de pueblo se metiera a las procesiones de Semana Santa para dar la imagen de que lo están respaldando. Lo que va a haber mañana en todo el país es la marcha, la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Los trabajadores van a estar en las calles, pero no están respaldando a nadie. Están recordando sus luchas de más de 200 años, están recordando sus reivindicaciones, están recordando sus muertos en todos estos años por sus luchas, pero no están convocados ni para respaldar a nadie, ni como ninguna contramarcha de nada, y eso debe respetarlo el señor presidente de la República. En la CUT en este momento hay una cabeza visible que tiene una línea muy parecida al gobierno. Esa es una discusión que hay en todo el movimiento sindical. Diríamos que hay una dirigencia sindical funcional al gobierno, hablan más como funcionarios del gobierno que como dirigentes sindicales, pero eso no significa que el conjunto de los trabajadores y de los afiliados a las centrales y a los sindicatos estén compartiendo esa posición. ¿Qué se dice en los círculos del sindicalismo acerca de lo que está sucediendo en torno a las reformas que está planteando el presidente? Voy a referirme principalmente a la pensional que acaba de hacer tránsito en el Congreso de la República. La reforma pensional es una reforma contra los jóvenes de Colombia, es un atentado a la libre voluntad de los cotizantes de dónde colocar sus aportes pensionales, pero además lo que el Fondo Monetario no pudo lograr en este país durante 30 años con los gobiernos neoliberales, lo logró con un gobierno que a nombre del cambio introdujo todas las reformas como las estaba exigiendo el Fondo Monetario Internacional, y es que incorporó prácticamente al sistema pensional de Colombia a los fondos privados de pensiones que no dan pensiones. ¿Usted ve que el sector de los trabajadores en Colombia está siendo afectado directamente y va a ser afectado en un futuro por estas reformas, en particular la pensional? Todos los sectores de trabajadores que por sus luchas han logrado salarios decentes, ese sector va a salir golpeado: los jueces, los profesores, casi todo el sector estatal, los trabajadores del sector minero energético, sectores de trabajadores de la salud y muchos otros que por tener un salario decente lo van a condenar a una pensión de miseria en Colpensiones, y además el resto de su plática la envían al negocio de los fondos privados. Es muy complejo de entender esta reforma pensional. Para los que están en Latinoamérica, que están en el Perú, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, en Chile, todos los países que sintonizan DNews, ¿usted nos puede explicar cuáles son los principales cambios y cuál es el más polémico de esta reforma? El más polémico es que hayan hecho una mistura entre el fondo estatal y los fondos privados, como segunda medida que obliguen a una parte muy importante, y sobre todo a los trabajadores que más han luchado y logrado mejores salarios, lo obliguen a que una parte de su cotización, que es 2.3 salarios mínimos para arriba, 3 millones a pesos de hoy, el resto de ahí para arriba tiene que enviarle la plata al negocio de los banqueros colombianos. Pero además, al establecer de que el gobierno solo subsidia pensiones hasta por 2.3 salarios mínimos, que en la tasa de retorno puede significar a pesos de hoy más cerca de 2 millones de pesos, es nivelar por lo bajo, que es lo que este gobierno está haciendo casi con todo, nivelar por lo bajo con pensiones de miseria a todos los colombianos. Y por último, para finalizar, usted como expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, uno de los sindicatos más grandes que tenemos aquí en nuestro país, ¿qué opina de que se esté politizando el tema del sindicalismo, como por ejemplo sucedió en Argentina? Las organizaciones sindicales en general, yo comparto, tienen el derecho a tener opiniones jurídicas, opiniones políticas,
a hacer apoyos políticos, pero hay algo sagrado en el movimiento sindical desde que nació: la independencia y la autonomía frente a los gobiernos y frente a los patronos. Eso está hoy absolutamente vulnerado por un sector de la dirigencia sindical que actúa más como apéndice del gobierno que como representante de los trabajadores. Diógenes Orjuela, gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en DNews explicándonos estas cuestiones tan importantes para nuestro país. Muchísimas gracias y buen día. Maga, regreso contigo en estudio para seguir analizando. Esta es la situación en Colombia, una de las principales cabezas sindicales de nuestro país. Él fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Colombia. Es una figura muy reconocida en el mundo sindical que nos estaba explicando acerca de las marchas del 1 de mayo y de la reforma pensional. Perfecto, Estefi, muchas gracias. Vamos a seguir atentos a estos dos temas. Voy a enviar.